Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy, antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos hablarle sobre los avances que se tienen sobre las vacunas experimentales sobre el COVID-19. 2 ya se encuentran en fases avanzadas. Vamos a ver la siguiente nota. Avances en la búsqueda de una vacuna contra el nuevo coronavirus. 2 proyectos de inmunización contra la COVID-19, uno británico y el otro chino, demostraron ser seguros para los pacientes y produjeron respuesta inmunitaria importante según resultados de los ensayos clínicos publicados el lunes en la revista médica The Lancet. La investigación británica es llevada a cabo por la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca, mientras que la de China es apoyada por CanSino Biologics. Ambos ensayos clínicos están aún en una fase preliminar, por lo que solo han sido probados en menos de 1,000 pacientes. Su eficacia aún debe ser establecida en un ensayo de fase 3 sobre un número más importante de pacientes antes de contemplar su comercialización a gran escala. En tanto, el laboratorio británico Synergen publicó resultados preliminares el lunes que indican que su medicamento llamado SNG-001 reduciría en 79% el riesgo de desarrollar una forma severa de la COVID-19. Este tratamiento inhalado utiliza interferón beta, una proteína natural que participa en la respuesta del organismo contra los virus. Se espera entonces de que estas 2 vacunas en fases experimentales avanzadas, tanto en China como en Oxford, se pueda hacer un camino bastante avanzado para poder evitar la propagación del COVID-19. Nosotros vamos a entrar en materia. El día de hoy nos corresponde hablar sobre trastornos menstruales, pero justamente vamos a hablar sobre la menstruación. Muchas veces viene acompañado de algunos trastornos y molestias para las mujeres. Vamos a ver un adelanto de la entrevista. La menstruación es una parte más del ciclo vital de una mujer. Es frecuente que antes de la llegada de esta, las mujeres sufran el llamado síndrome premenstrual, en el cual presentan cambios físicos y en el estado de ánimo. El síndrome premenstrual se caracteriza por dolor de ovarios o cabeza, cansancio, ansiedad, cambios de humor, irritabilidad y otros síntomas que varían de una mujer a otra. Para aliviar o disminuir estos síntomas, los especialistas recomiendan mantener una alimentación equilibrada, de igual manera reducir el consumo de sal. Los dolores más frecuentes se deben a los calambres menstruales, que son palpitaciones o cólicos en la parte baja del abdomen. Para evitar estas molestias se recomienda hacer ejercicios, tomar baños calientes y practicar técnicas de relajación como el yoga o la meditación. Hoy nos corresponde hablar sobre salud femenina. Vamos a hablar sobre los trastornos menstruales. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Zoraida Torres, ginecólogo obstetra. Un gusto recibirla. Gracias. Bienvenida, doctora. Gracias. Vamos a hablar, la menstruación, parte esencial de toda mujer. Sí. Inicia el ciclo también para la preparación de que el cuerpo de esta mujer pues pueda procrear. Pero ¿qué pasa cuando existen trastornos menstruales? Vamos a hablar un poco de la menstruación para entrar en materia. Bueno, cuando hablamos de trastornos menstruales, estamos hablando de una alteración del ciclo menstrual. Cuando nos referimos a eso, vamos a ver unas alteraciones sobre todo a lo que es el intervalo, la duración y la cantidad durante el ciclo menstrual. Primeramente, para plantearnos este concepto, tenemos que saber lo que es normal, ¿ok? Tenemos un intervalo que dura aproximadamente entre 21 y 35 días para una paciente en su ciclo menstrual. Una duración de 2 a 7 días y una cantidad de una pérdida hemática de 30 a 80 ml, ¿ok? Existen diversas causas por las cuales se producen los trastornos menstruales. Hay trastornos a nivel de la hipófisis, a nivel de la ovario y uterina. Dentro de a nivel de la hipófisis pueden ser por trastornos propios del crecimiento o algunas patologías de tipo infecciosa. A nivel de ovario, alteraciones ováricas se presentan más que todo es por aquellos tipos de alteraciones de tipo de las cargas germinales, sobre todo de los folículos primordiales. Ya puede ser una angenesia o una indigenesia, que es angenesia es la ausencia del ovocito, ¿ok? O puede ser por ovarios y aplica también los ovarios poliquísticos. Okay. Entre otras patologías a nivel de útero tenemos los pólipos, los oleomiomatosis, las patologías de tipo más escaso que profundicen a lo que es la parte a nivel uterino. ¿Es normal, doctora, que al momento de que la niña o la adolescente se desarrolle,
durante los 2 primeros años vea ciclos irregulares, ¿eso es normal? Sí, la mayoría de estas pacientes que acuden a la consulta son pacientes que presentan ausencia de menstruación y irregularidades menstruales. Es decir, me vino hoy, es la menarquia, inicia su menarquia, es decir, la primera regla menstrual, ¿ok? Esta primera regla menstrual nos indica mucho a nosotros, los ginecólogos, cómo la paciente ya. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Las madres las llevan a la consulta porque hay ausencia de la menstruación o persistencia, o en este caso, o porque hay un sangrado irregular, ¿ok? Este es un tipo de paciente que se tiene que manejar, es dependiendo. Se le hace un diagnóstico desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista endocrino, y después vamos a la parte lo que es de tipo funcional. Normalmente cuando la niña va creciendo, los padres tienen preocupación de que de repente se desarrolló para ellos muy temprano o está muy retrasado la aparición de la menstruación, cuando realmente está establecido para la mujer que llegue el momento del desarrollo como lo conocemos. Actualmente estamos las niñas están entre la etapa de los 9 a los 14 años de edad. Cuando hablamos de amenorrea o ausencia de la menstruación, en este caso existen dos criterios. Tenemos la amenorrea fisiológica, que es la que se presenta en las prepubes, en las mujeres en el embarazo, la lactancia y en la menopausia. Esta amenorrea puede ser primaria o secundaria. Dentro de las primarias entra ella cuando aparece la primera menstruación, pero sin desarrollo de los caracteres sexuales. Y otro de los criterios que se toman en cuenta es que aparecen a partir de los 16 años de edad, pero con normal desarrollo de los caracteres sexuales. Cuando hablamos de estos trastornos menstruales, nos dice que puede estar relacionado a la parte hormonal, pero también a la parte física, incluso la aparición de algunos factores dentro del aparato reproductor femenino, entre ellos nos habla incluso de miomas. El manejo, pero antes de llegar a este punto, me gustaría conocer, doctora, a partir de qué edad o en qué momento se debe llevar a la niña al ginecólogo y empezar esta visita periódica por lo menos una vez al año que necesita cada mujer. La edad ideal es a partir de los 10 a los 14 años de edad. Esa es la edad promedio de toda paciente actualmente que se puede llevar a la consulta. ¿Hay que esperar que sangre para poderla llevar o podemos llevarla antes? No, no es necesario. Las madres incluso a esa edad las llevan a la consulta por esa ausencia de la menstruación y sobre todo cuando pasa los 14 o 16 años de edad. ¿Por qué es tan importante los estudios que se hacen en consulta ginecológica, entre ellos el eco? Porque en este caso de las niñas hay un trastorno a nivel hay una insuficiencia, una inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Qué pasa con eso? Hay que evaluar, se le manda a hacer un perfil hormonal sobre todo lo que es LDH, FSH, prolactina, perfil tiroideo, entre otros perfiles. Es para descartar si hay un trastorno a nivel hormonal en este tipo de pacientes. Doctora, cuando hablamos sobre los estudios que se realizan, a veces pensamos, bueno, esta niña de repente puede tener miedo. Me estoy yendo primero a los niños, bueno, porque tenemos también el avance para llegar a las mujeres adultas que también se pueden presentar diferentes trastornos. Pero se puede comenzar desde muy temprano y no darse cuenta porque se piensa de que como están tan pequeñas y apenas se están desarrollando, puede ser normal los trastornos menstruales. ¿Hasta qué punto se considera normal un trastorno menstrual en la niña o en la adolescente? Hasta los 9 años, vamos a dar, entre 8 y 9 años. Todo esto, esta parte cuando el niña no ha aparecido la menstruación, después, aparece antes de los 9 años, hay que estudiarla. Esos son pacientes que necesitan para descartar algunas patologías morfológicas, sobre todo que si son genéticas o congénitas, para descartarlo. Por eso en este momento hay que hacerlo. Doctora Torres, ¿es un mito o una realidad de que si la niña se desarrolla temprano, la menopausia llega temprano, y si se desarrolla tarde, la menopausia va a llegar tarde? No, ¿Es un mito o una realidad? No, eso varía mucho en el metabolismo y toda la genética de las pacientes, y en esto verdaderamente es muy, bueno, no es regular, pero tampoco es frecuente. Vamos a hablar también sobre los trastornos menstruales y cómo son tan frecuentes en los dos extremos de la vida, tanto en la infancia, pero también a la llegada de la menopausia. Vamos a ver la siguiente nota. Vamos a presentarle a continuación este trabajo de nuestro equipo de producción. Las causas más comunes de alteraciones de la menstruación son los ciclos no ovulatorios, los pólipos endometriales,
cáncer genital, miomas uterinos, alteraciones hormonales o lesiones del cuello uterino. La menstruación normal se considera que aparece entre 25 y 35 días y es de una duración entre 2 y 7 días. Estas menstruaciones pueden alterarse en la cantidad de flujo o bien en la duración de los ciclos. Otra causa de las alteraciones es la amenorrea. Esta es la falta de menstruación. Puede ser primaria o secundaria. Por su parte, la dismenorrea es el dolor menstrual. Ocurre desde el comienzo del periodo. El síndrome premenstrual son las molestias que experimentan algunas mujeres durante el ciclo menstrual. El tipo de molestia y la intensidad varía según cada mujer y suele desaparecer al empezar la menstruación. Nos corresponde de esta manera realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Recuerde, las redes están a su disposición, @salud_gb, también por Instagram, por Daniela J. Sala. Estamos transmitiendo en vivo, se puede conectar con nosotros e interactuar para que la doctora nos ayude a responder las inquietudes que tenga con respecto a los trastornos menstruales. La cuenta también para contactar a la doctora, Movilat BZLA. Vamos a una pausa y ya regresamos.